se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos porque un 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 30 artículos de la Declaración Universal de estos derechos básicos. De acuerdo a las Naciones Unidas, los derechos humanos aseguran que toda persona sea capaz de desarrollarse completamente y usar cualidades humanas como la inteligencia, la conciencia y el talento. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que nos protegen contra acciones que interfieran las libertades fundamentales del individuo y de la dignidad humana. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Cecilia Chacón, ella es secretaria de Derechos Humanos. ¿Cómo está, Cecilia? Siempre es un gusto tenerla. Muchísimas gracias, Gisela. Muy buenas tardes a usted y a todos los amigos oyentes. Cecilia, han pasado 71 años de esa declaración y aunque se ha hecho mucho, porque yo sí creo que se ha hecho mucho en materia de derechos humanos, todavía vemos cosas que son de verdad increíbles, ¿no? Y simplemente el hecho que el otro día conmemorábamos 22 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, apenas hace 22 años, ¿no? Cosas que atentaban totalmente contra los derechos humanos. Evidentemente el camino de la Declaración de Derechos Humanos nos habla sobre todo un camino de conquistas, un camino de evolución e involución de la sociedad, pero sobre todo nos habla de un debate permanente y vigente de que todos los días estamos en un proceso de conquista de los derechos humanos y de la ampliación de estos derechos, ¿no? Y eso es importante porque dice mucho cuánto la sociedad quiere madurar, avanzar y refleja también las debilidades de la sociedad y como sociedad también refleja lo que quiere enfrentar y para enfrentarlo hay que asumirlo, que todos en este marco de la condición de los derechos humanos el objetivo es que nadie se quede atrás de ellos. Que nadie se quede fuera de de cada uno de estos artículos de la Convención. Yo creo que es importantísimo, pero también vemos lo que nos ha sucedido en los últimos meses, es decir, vemos ciudades que se convulsionan por la desigualdad tremenda y ese es uno de los derechos básicos, el tener acceso, tener igualdad de derechos, ¿no? Y creo que ahí en nuestra región, en Latinoamérica, es donde se trunca ese gran anhelo de lograr ser un país que defienda esos derechos, ¿no? Efectivamente, las Naciones Unidas en este año muy particular reconoce, por ejemplo, que la pobreza también y las desigualdades son parte de la búsqueda de esos derechos humanos. Es decir, no podemos pensar que una sociedad que se cree moderna, que quiere ser moderna, no pueda ver para sí misma el mejoramiento de las condiciones para promover la igualdad, la equidad, la racionalización y la redistribución de la riqueza como una forma también de crear espacios armónicos de vida. Y lo armónico no significa ausencia de conflictos, no significa ausencia de las condiciones en las cuales obviamente todos buscamos el mejoramiento, pero lo que sí evidencia es que todos de una u de otra manera estamos buscando ese camino hacia la dignidad, que no es fácil, que estamos evidenciando todos los días que el buscar la dignidad siempre ha significado y será una lucha permanente y decidida. Y una lucha que se la puede ver desde varios ámbitos, ¿no? Que se ha emprendido algunas con mucha potencia, agresividad. Conversábamos el otro día con Sibel Martínez, que es una feminista y trabajadora por los derechos de la mujer muy reconocida en el país, y que nos hablaba sobre esta marcha de El violador eres tú, que se extendió por toda la región latinoamericana y por el mundo en sí, con ese mensaje tan potente, ¿no? Y que por otros lados era muy cuestionada, veíamos algunos representantes de la Iglesia Católica, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, que hablaban, que un poco renegaban en contra de este tipo de protesta, que lo que llama en sí es hacia los derechos, ¿no? Yo creo que hay que tomar las cosas como son, ¿no? El alzar la voz, el gritar en una plaza, tal vez tiene un sentido de escúchenme, estamos aquí. Y muchas de las personas que se quejaban, lo más increíble de todo eran mujeres, ¿no? Que decían, yo no me siento identificada. Entonces a veces confundimos las cosas, porque ¿cómo no nos vamos a sentir identificados por aquellos o con aquellos que están reclamando nuestras libertades, nuestros derechos, ¿no? Es una pelea dura. Sí, cuando se hace este tipo de derechos, evidentemente se relaciona con los derechos de unos, pero le hace frente a otro. Es decir, quién no está, no los cumple, no, es decir, quién lastima, quién agrede, ¿no? Sin embargo, esta campaña, como bien lo ha señalado, es muy fuerte, es muy agresiva, porque evidencia evidentemente a los hombres como el agresor, el
promotor de las frustraciones, lo pone en calidad de abusador, de claro, y la lucha no es contra el otro género, o sea, no es contra los hombres. Yo pensaría que hay que identificar exactamente quién es el abusador y el agresor, y cuando decimos en sentido masculino abusador, agresor, no hay más por dónde darnos la vuelta, ¿no? Y esto puede crear evidentemente una condición de que también nacer hombre puede significar que nace hombre y automáticamente es el abusador, el agresor, el violador. No le veo mucho hacia allá. Yo creería que ese no debe ser el discurso. O sea, no debe estigmatizar tampoco haber nacido hombre significa lo otro, lo malo. Yo creo que no iba contra el género masculino, creo que iba contra un sistema machista. ¿No? Una sociedad machista en sí. A eso iba, Giselle. Evidentemente tenemos que asumir los retos fundamentales de la sociedad y evidenciar que esta sociedad, que evidentemente que es machista, que es patriarcal, que niega las posibilidades de las mujeres, pero que sobre todo, más allá de eso, invisibiliza una realidad que está presente, que está vigente, el tema de la violación, de los femicidios, el tema de las niñas madres violadas, no es un tema en el que la sociedad debe callarse y esconder, ¿no? Es un tema que si queremos enfrentarlo como sociedad, lo tenemos que poner en la mesa, porque todo lo que se pone en la mesa tiene la oportunidad de ser tratado, visibilizado y por lo tanto tiene la posibilidad de buscar una solución. Caso contrario, si lo ponemos debajo de la mesa, en segundo plano, en tercer piso, en el subsuelo de la condición humana, de las conciencias, de la política pública, evidentemente jamás va a tener la prioridad para ser analizado, visto, ni mucho menos tratado. Entonces, el poner en la mesa de frente y adelante significa que como sociedad también queremos responder a esos desafíos de manera conjunta y de manera, sobre todo, que facilite que realmente visibilicemos quiénes o cómo el Estado, la sociedad civil, la Iglesia incluso, los medios de comunicación, nos ponemos de lado para la protección de las mujeres y de las niñas que evidentemente no tienen respuesta muchas veces en el momento actual. Y de los derechos en general. Cecilia, ¿hacia dónde vamos justamente, hacia dónde va este Estado, este gobierno en los planes para defender esos derechos humanos que hoy conmemoramos su día? Bueno, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido enfático en decir que hay un compromiso fundamental, personal y también del gabinete y de los ministerios en promover que los derechos sean ampliados y que vayamos caminando en esa ruta. Nosotros tenemos una contraparte fundamental que se llama Asamblea Nacional y que en este caso la Asamblea Nacional quizás el debate no surtió el efecto necesario, no generó las alianzas estratégicas y los acuerdos necesarios para esta ampliación de derechos, pero también hay que reconocer que el movimiento de mujeres en sus luchas es inclaudicable. Por lo tanto, hay que decir que continuamos en ese esfuerzo profundo de articular esfuerzos en la sociedad para que evidentemente la ampliación de derechos sea concreta, real. ¿Y qué pasa en ese ámbito justamente con la visión internacional que tenemos ahora cuando la CIDH nos dice o le dice al gobierno que tiene que liberar a los presos que están como la prefecta Pavón, por ejemplo, y que pide intervenir en eso? ¿Cómo es la visión? Creo que eso nos quita puntos en esa defensa de derechos humanos cuando una organización como la CIDH nos pide que hagamos algo. Bueno, hay que ser precisos en lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su párrafo 32, lo que dice: en vista de lo analizado frente a los pedidos de las personas detenidas, la comisión concluye que se encuentra suficientemente establecida la existencia de una situación de grave riesgo para su seguridad y su salud. No dice que los dejen presos, porque esa condición es una condición que la mantiene en investigación y la Fiscalía General del Estado. Lo que dice específicamente la Comisión Interamericana es que el Estado es el responsable para precautelar la seguridad, la vida y la salud de estas personas. Y justamente acaba una noticia de última hora: el gobierno sí va a dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Prevé reunión con los beneficiarios para acordar medidas, pero aclaran que respetarán la prisión preventiva dictada por la justicia. Bueno, exactamente, esta es una información en la que hay que precisar dos
dos elementos. Número uno, quien es responsable de esta aplicación es exactamente la Secretaría de Derechos Humanos, porque es la instancia responsable que concluye sobre todo en la ejecución de las medidas cautelares o en las medidas provisionales que son emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Hace pocos minutos acabamos de concluir una reunión, evidentemente, con las personas que son responsables de las instituciones que tiene que ver con el sistema de rehabilitación social y con las que procuran seguridad, como es las instancias de servicios de salud, el Ministerio de Salud. Y lo que hemos considerado oportuno es que después de estos pasos a seguir, implique, por ejemplo, que pidamos a los beneficiarios que nos dejen saber cuáles van a ser sus representantes y al mismo tiempo que nos den a conocer cuáles son estas demandas que se necesita para aplicar las medidas cautelares. ¿Y cuáles son las medidas cautelares que se les va a exactamente, aplicar? Las medidas cautelares es un proceso de demanda, es decir, ellos tienen que considerar que pedirlas, ¿no? Y el Estado ecuatoriano lo que tiene que reconocer en base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las leyes ecuatorianas y a la Constitución, revisarles cuáles son exclusivamente las que se aplican para proveer seguridad, mejoramiento en sus condiciones de salud y que no implique riesgos en su condición de vida. Una vez que reconozcamos esto, ya el Ecuador tiene que implementar estas medidas cautelares que son motivo de acuerdos, ¿no? Bueno, con esto me quedo porque se nos fue el tiempo. Cecilia Chacón, muchísimas gracias por habernos acompañado, secretaria de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Gisela. Con esto me despido. Una buena tarde para todos. Soy Gisela Bayona. Nos vemos mañana con más información en Notimundo a la Carta.